Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, porque eres grande, porque has engendrado al Hijo de Dios, porque eres Dios junto con el Hijo y con el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero y tres personas distintas. Queremos hablar de tu Hijo, queremos que verdaderamente sea para tu gloria y que verdaderamente también sea glorificado junto contigo. Ayúdame a tener una palabra porque es el tema central. Nosotros somos salvados por Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bien, vamos a hablar de Jesucristo, este hombre que podríamos decir el que ha cambiado la historia. Estamos en el año 2026, estamos aquí en las religiosas hospitalarias de la Santa Creu de Barcelona y el hombre que pues tendrá más imágenes en todo el mundo, también el que más se ha escrito, unos a favor y otros en contra, el que verdaderamente pues ha cambiado la vida para muchas personas y algunas consagradas como yo, hemos entregado toda la vida a Él, aunque también hay que entregar pues la vida aunque uno esté casado a Jesucristo, porque, y así lo vamos a desarrollar, Jesucristo no es solamente hombre, sino es también Dios. Ahí está la clave. Si Dios se ha hecho hombre y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha hecho hombre y se llama Jesucristo. Bueno, pues de él vamos a hablar, pero la pregunta sería, ¿de dónde procede este Hijo de Dios, este Dios que se ha hecho hombre? Para eso nos tenemos que meter dentro de la Trinidad. Ahí también estás tú, porque dentro de Dios, como dice San Pablo en Atenas, en Él somos, nos movemos y existimos. Entonces, ¿cómo procede el Hijo de Dios? Pues vamos a explicarlo. En primer lugar, citar el comienzo del Evangelio de San Juan, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio existía la palabra también se puede llamar Hijo de Dios o Verbo. En el principio existía la palabra, en el principio existía el Hijo de Dios y la palabra estaba junto a Dios. Cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre. Puede ser un poco, pues, lioso toda esta expresión, pero así es como ha sido revelado. Y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra, que es el Hijo de Dios, era Dios. Entonces ya vemos unas pistas que como empieza el Evangelio de San Juan. Bueno, entonces este Hijo de Dios recibe pues toda la vida, todos los dones que tiene el Padre. ¿Cómo podríamos explicar esa procedencia? Estamos metiendo en unas cosas un poco muy profundas, según como complicadas para algunos, para otros no. Si el Padre, desde toda la eternidad, se conoce a sí mismo y entonces tiene pues una idea de sí mismo, igual que yo tengo una idea de mí mismo, me veo un espejo, este soy yo. Miro un álbum de fotos, aunque sea de 6 años, este soy yo, porque me conozco a sí mismo. Y al conocerse a sí mismo emite una palabra, y esa palabra es el Hijo de Dios que surge, es engendrado, digamos, por el Padre y es otra persona. Nos falta una persona, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo procede el Espíritu Santo? El Padre ama infinitamente al Hijo y el Hijo ama infinitamente al Padre. Y de esa corriente de amor, por vía de voluntad, sale pues
es expirado el Espíritu Santo. Bueno, ya tenemos a Dios. Un solo Dios, tres personas distintas. Y vemos cómo no es primero uno y después otro, sino todos al mismo tiempo. Los tres son eternos. Estamos hablando de misterios que el hombre con su raciocinio no puede comprenderlos. Pero lo creemos porque así ha sido revelado. ¿Y quién nos lo ha revelado? Dios hecho hombre, Jesucristo. Pero bien, continuamos en el origen de Jesucristo. Bien, entonces el Padre todo se lo da al Hijo. ¿Cómo es el Padre? Y también después el Padre y el Hijo se lo dan al Espíritu Santo. El Padre es amor. Todo el amor del Padre pasa al Hijo y todo el amor del Hijo se lo devuelve al Padre. Hay una corriente de amor, infinito amor. El Padre es eterno y también el Hijo es eterno. Vuelvo a decir, no es primero uno y después otro, no es como aquí en la tierra que primero es el Padre y después un Hijo, no, todo al mismo tiempo. Los tres son eternos. El Padre es infinito, está en todas partes. El Hijo también está en todas partes. Como dice el Salmo, si subo al cielo, si bajo al abismo, allí estás tú. Tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento y me conoces cuando me levanto. Todas mis sendas te son familiares. Entonces, es infinito el Padre y el Hijo y también el Espíritu Santo. Todos estos atributos o propiedades las tienen las tres divinas personas. El Padre es todopoderoso, también el Hijo es todopoderoso. Todo lo puede. Lo único que no puede es mentir ni hacer el mal, porque su esencia no se puede contradecir. El Padre es omnisciente, lo conoce todo, también el Hijo lo conoce todo. Lo que pasa es que el Hijo ha tomado la condición, lo veremos, de esclavo, de rebajamiento, de ser un hombre, podríamos decir, en un pueblo pobre, teniendo que aprender de su padre, de su madre, jugando, aprendiendo la tarea de carpintero, bueno, pues como todo, pero veremos las dos naturalezas, porque Jesucristo tiene la naturaleza divina porque es Dios hecho hombre, pero por otra parte tiene la naturaleza humana. Todo eso lo veremos más adelante. Voy a dar tres meditaciones, tres. Ahora estamos un poco en el origen. El Padre es infinita misericordia, perdona a todos y todos, pero si se arrepiente, también el Hijo es infinita misericordia y perdona a todos y todo, cualquier pecado, aunque sea muy grave, pero si uno se arrepiente. El Padre es infinitamente bello, la belleza. ¿Y cómo sabemos que Dios es bello? Porque Él, al crear todas las cosas, vemos muchísimas cosas bellas. ¿Quién no se admira de una flor? ¿Quién no se admira de una puesta de sol? ¿Quién no se admira de un perrito, a lo mejor que tiene 15 días, que pues parece que camina y que juega a la vez? La hermosura de un animalito pequeño, ¿no? Bueno, ¿de dónde procede esa belleza? Pues, por supuesto, del Padre. Y todo se lo da al Hijo, y el Hijo es infinitamente bello. El Padre, pues, es infinitamente justo. Es decir, Dios es misericordioso, pero también es justo. Hay gente que solamente mira la parte misericordiosa, pero Dios va a dar a cada uno lo suyo. Si uno se arrepiente, pues le va a juzgar. San Pablo dice, acuérdate de que Dios en Romanos dice, Dios es bondadoso, pero también acuérdate de la severidad de Dios. Bien. El Padre es la verdad, no puede mentir. El Hijo pues también posee toda la verdad. Él mismo lo va a decir, aquí pone el cartel, yo soy el camino, la verdad y la vida. También esto lo veremos más adelante. El Padre es el que da la vida. ¿Tú estás vivo? Sí, ¿verdad? Bueno, pues es que está dando la vida. Te la está dando ahora.
Y todos sabemos que nacemos, vamos creciendo, vamos madurando, vamos decreciendo y una vez pues nos apagaremos como el que se apaga una vela, moriremos. Pero Dios nunca muere, Dios es vida eterna y todo lo que vive se lo está dando Dios. Aunque veamos un mosquito, aunque veamos un elefante, toda la vida procede de Dios. No solamente toda la vida, sino también todas las cosas materiales, aunque las ha hecho transformado el hombre, este mismo ambón, este mismo micrófono, también procede de Dios a través de las causas segundas de pues, la confección del trabajo del hombre. Bien, entonces el Padre es la vida y de Él procede la vida. No solamente la vida humana, sino la vida de la gracia, que también vamos a hablar, la vida de ser hijos de Dios, la vida de tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como principio vital de vida. Bien, el Padre es Espíritu y el Hijo es Espíritu. No lo vemos, solamente lo vieron cuando se hizo hombre, entonces sí. Y ahora si quiere aparecerse como hombre, se ha aparecido, por ejemplo, a Santa Margarita María de Alacoque, se le apareció, bueno, pues lo vio, y a otras personas, pero generalmente no se aparece. Pero en cuanto hombre, en su esencia divina, no se ve. A Dios, dice San Juan, nadie lo ha visto jamás, nadie lo ha visto jamás. Entonces Dios es espíritu. Hay muchas cosas que no se ven, pero las creemos, claro. Hay gente que dice, yo si no lo veo no lo creo, como Santo Tomás. Bueno, ¿tú ves el oxígeno ahora aquí? Pues no lo ves, yo no lo veo. ¿Y hay oxígeno? Pues claro que hay oxígeno. ¿Tú ves el polvo en suspensión que hay aquí? No, yo no lo veo, pero lo hay. Si cerramos esta capilla y la cerramos 6 meses, totalmente cerrada, herméticamente cerrada, y después llegamos a los 6 meses y pasamos por los bancos o por aquí, un dedito, y veremos que hay un caminito de polvo que le estamos quitando con el dedo. ¿Dónde estaba el polvo? En el aire, suspensión, en el suspensión. Bueno, entonces no lo vemos, pero sabemos que está el polvo en suspensión. Dios es el creador de todo. Dios te ha creado a ti a través de tus padres, pero no todo lo que tú eres te lo han transmitido tus padres, ¿no? Porque hay una cosa que es la más importante, que es el alma. El alma no la transmiten los padres, el alma la crea directamente Dios. Pueden haber 2 gemelos y son almas diferentes. Un niño lo abortan, aunque tenga 2 meses, también tiene su alma. Matarán el cuerpo, pero el alma no la matan. El alma es inmortal. Cuando uno muere, el cuerpo lo llevan al cementerio, pero el alma se presenta delante de la presencia de Jesucristo y es juzgado en ese mismo momento, el alma. Y puede ir a 3 sitios, al cielo, al purgatorio, todos los del purgatorio pasan al cielo, o puede ir al infierno. El cielo es eterno y no se sale de ahí. El infierno es eterno y no se sale. El purgatorio, todos los del purgatorio, todos pasan tarde o temprano al cielo. Bien, entonces Dios es espíritu, Dios es el creador de todo, Dios es providente, es decir, que nos lleva la vida y nos va llenando de dones, ¿no? Sentido de que, bueno, pues ahora tenemos muchos dones, estamos respirando, tenemos luz eléctrica, tenemos aquí este micrófono, tenemos, vista, tenemos el oído, tantos dones que tenemos, la providencia de Dios. Incluso si uno tiene una enfermedad, también hay que verlo como providencia de Dios, porque de los males saca, pues, el Señor bienes, de los males saca bienes, ¿eh? Y ahí vemos la cruz de Cristo, ¿no? Pecado más grande, el pecado más grande de la humanidad, y de ahí viene nuestra salvación. De ese pecado, matar a Dios,
viene Dios, se hace hombre y lo matamos, lo crucificamos. Bueno, pues de ahí se abren las puertas del cielo, que es lo más grande que puede pasar a una persona, vivir eternamente en el cielo. Dios es ternura, el Padre es ternura, y toda la ternura se la da al Hijo. Entonces todo lo tenemos que ver con ternura. Estamos aquí también, ya que estamos hablando de Jesucristo, tenemos aquí a Cristo. Aquí está el sagrario. Aquí tenemos el sagrario siempre que predicamos. Yo generalmente predico en una capilla y siempre predico cerca del sagrario. Aquí la hermana me ha puesto este ambón, entonces voy a hablar de él. Está vivo, no lo vemos, pero está. Aquí vive él. Tú tienes tu habitación, tú tienes pues tu sitio donde estar, él también tiene su sitio. Nosotros vivimos en una casa. La capilla sería como la casa de Dios, pero la habitación de Dios es el sagrario. Entonces, él tiene que poner palabras de sabiduría y palabras de edificación para todos los que ven este video y para los que están aquí. Bien, hoy nos acompañan también muchas hermanas hospitalarias. A él sea la gloria y bendito sea su nombre. Bueno, pues en su nombre y con su poder y con su sabiduría y con la vida que me da y todo, porque sin él no puedo hacer nada, como dice él mismo en Juan 15, sin mí no podéis hacer nada. Juan 15, 5, sin mí no podéis hacer nada. Bueno, pues entonces él es también relación, el Padre se relaciona con todo, el Padre se relaciona con estos papeles que tengo yo aquí. Si dejara de pensar, como hago yo muchas veces, pues dejarían de existir, estarían como aquí, aquí no hay nada. Bueno, bien, pues el Padre, bien, pues vemos todo esto como el Padre se lo da al Hijo. Y vamos y estamos hablando de Jesucristo. Bueno, entonces, ¿cómo llega a la tierra Jesucristo? Porque hemos dicho que es Dios, Dios que se hace hombre. Ya más o menos lo conocemos, lo meditamos en las Navidades. Dios elige a una muchacha, una joven, más o menos podía tener 15 años, María, de Nazaret, y estaba desposada. El matrimonio judío tiene dos fases. Una es los desposorios, que ya se considera jurídicamente matrimonio, pero no viven juntos, no tienen relaciones, y después ya cuando se pasan a vivir juntos. En ese momento, en la primera fase del matrimonio, el ángel Gabriel, enviado por Dios, el arcángel, se le aparece a María y le dice que si quiere, pues, ser la madre, pues, del Hijo de Dios, que su reino no tendrá fin, será hijo del Altísimo, y le dice que está llena de gracia, y espera una respuesta, si quiere ser la madre del Mesías. Ella al principio se turba por esas palabras, dice: yo no conozco varón, yo no he tenido relaciones. Entonces, bueno, no pasa nada. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, Dios mismo la va a fecundar milagrosamente. Y ella, con esa frase que todos conocemos, nosotros estamos en un grupo que se llama Pequeña Escuela de Evangelización María, la Esclava del Señor, una asociación aprobada por la Iglesia. Bueno, pues entonces María, la Esclava del Señor. Entonces María dice, ya lo sabemos: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo entonces se hizo carne, ¿no? Entonces lo dice también en el capítulo 1 de San Juan: el Verbo, la palabra, el Hijo de Dios, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. La traducción es: y puso su tienda entre nosotros. Bien, entonces por esas palabras de María, Cristo viene por María y nosotros también debemos ir a Cristo por María. Y ya, bueno, por las circunstancias, que estaba todo previsto por Dios, para que se cumplieran las Escrituras, César Augusto quiere hacer un censo de todo su imperio, impresionante. También España estaba dentro de ese censo, Cataluña, estaba todo. Y entonces, para tener un orden y de que cada uno vaya
al pueblo de origen de su familia. Y José era de la casa de David, y David nació en Belén. Y entonces pues fueron a Belén. Y allí pues María encinta, allí pues irían con un burrito, como lo pinta pues la religiosidad popular. No sé si son 140 kilómetros, bastante lejos, y una mujer embarazada. Y allí pues bueno, está lleno Belén, porque venían muchas familias procedentes de la casa de David y no hay sitio para ellos. Y bueno, pues le dices, mira allí, en el pesebre, allí donde están los animales, pues allí podéis estar, lo que sea, y allí va a nacer Jesús. Todo esto ya lo conocemos, pero estamos hablando de Jesucristo. Queremos saber de dónde procede. Cuando dice, vamos a ver la biografía de esta persona importante, de este premio Nobel, de este presidente de no sé dónde, de este emperador. Bueno, pues empieza dónde nació y cuál fue pues su infancia, sus padres y esto. Bueno, pues entonces allí nace Jesús, Jesucristo. Jesús significa Yeshua, significa Dios salva. Y Cristo, que es en griego, traducido al hebreo es Mesías, Cristo y Mesías es lo mismo. Significa ungido, untado. ¿Untado de qué? Untado del Espíritu Santo. Es decir, ese hombre está lleno del Espíritu Santo. Está lleno del Espíritu Santo. Y de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Pero el Padre no lo abandona. El Padre siempre es el fundamento del Hijo. Y también en cuanto hombre. Pero Él ha querido coger el camino del abajamiento, que el camino incluso de la pobreza, porque podía sí ser hombre, pero ser una persona distinguida, nacer en un palacio, no, lo más pobre, no hay posada. Va allí, la familia, que eran muchos familiares suyos, claro, no hay posada. Bueno, entonces, amén, así lo quiere Dios, así será, y San José y María lo aceptan humildemente. Lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera, y así es. Y bueno, pues se produce el parto, un parto milagroso. El parto de nuestro Señor Jesucristo es milagroso, porque María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Los santos padres, los primeros escritores cristianos dicen, bueno, esto es como la luz cuando pasa por el cristal. ¿Qué pasa a la luz cuando pasa por el cristal? Ni le mancha al cristal, ni lo rompe, ni lo transforma en nada, simplemente pasa. Y se queda el cristal igual que era, se queda igual. Pues así Jesús, de una manera milagrosa, vino a este mundo y empieza a abrir los ojos. Y bueno, pues hay que dar la noticia, porque estaban en un sitio allí y tal. ¿A quién da la noticia el Padre? La da a unos pastores. Los pastores eran gente que estaban, digamos, marginados y según como considerados un poco irreverentes o, digamos, poco piadosos. ¿Por qué? Primero porque eran analfabetos, la mayoría no sabían leer ni escribir. Después porque no iban al templo, porque tenían que estar siempre con el ganado. No iban a la sinagoga, sino no rezaban con los demás judíos, tenían que estar con el ganado. Y bueno, pues eran personas así rudas, probablemente también se aseaban pocos, porque estaban siempre guardando de noche, de día el ganado. Y tenían poco trato, a lo mejor con los del pueblo. Es decir, que eran unas personas aparte y, digamos, como marginados siempre. Bueno, pues a ellos. Os anuncio, dice el ángel, una gran alegría. Hoy, en la ciudad de David,
ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y son los primeros. También, y fueron allí y encontraréis una señal. Allí una muchacha, una mujer, una muchacha virgen, doncella, con un niño envuelto entre pañales. Y así fue. Bueno, pues esto vemos que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo dice muy bien San Pablo en Filipenses 2, que lo rezamos, y ustedes lo rezarán también, los sábados por la tarde, en primeras vísperas del domingo ya. Filipenses 2, Cristo, a pesar de su condición divina, a pesar de ser Dios, no hizo alarde de su categoría de Dios, no quiso presentarse así como un Superman, no hizo alarde de su categoría, al contrario, se rebajó, ahí está la palabra, se rebajó, en griego kenosis, se rebajó. Bueno, ya vemos cómo se ha ido rebajando. Se rebajó, pasando por uno cualquiera, como un hombre normal y corriente, ya sabemos, menos el pecado, claro. Y se rebajó incluso a la muerte, quiso morir. Él es la vida eterna. Él es, aquí ya lo pone, camino, la verdad y la vida. Se rebajó incluso a la muerte, y una muerte de cruz, es decir, lo peor de lo peor y el sufrimiento más horroroso. Pues ya tenemos el plan del Padre. San Pablo llegará a decir, quien no perdonó a su propio Hijo, en el sentido de que no quiso que siempre estuviera contento y que pasara siempre entre aplausos y todo esto, que tuvo más silbatos que aplausos, más rechazo que acogida, ya vemos el nacimiento. El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte, ¿cómo no nos dará todo con Él? Pues claro, es decir, porque Dios se ha vuelto loco de amor y entonces en esa locura de amor pues está el envío del Hijo. Y Juan 3,16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Estas palabras son muy potentes. Tanto te amó Dios a ti para que veas que te ama, te entregó a Jesucristo. Y Él está ahí está, sagrario. Entonces, para que veas que Él te ha dado a Jesucristo. Y no solamente te lo da, pues mira, aquí es tu compañía, sino cómetelo. Esta mañana he celebrado yo misa aquí, pues cuerpo de Cristo, amén. Lo hemos comido. Bueno, pues entonces, tanto amó Dios al mundo, para que todo el que crea en Él, pues tenga vida eterna. Quien cree en Él, cree y lleva su vida, la vida que Él dice, aunque también siempre con pecados, pero al menos que no sean pecados mortales, ya está salvado, dice. Pero el que no cree en Él, el que no cree eso, ya está condenado. Lo que pasa que puede, mientras está en la vida, mientras está aquí en la tierra, es tiempo de misericordia, puede arrepentirse, puede reconocer, y así es el fin de estas 3 charlas, reconocer a Jesucristo como dueño y Señor de mi vida. Jesucristo, dueño y Señor absoluto de mi vida. Porque Él es Dios, no es que yo pues me gusta un futbolista muy famoso, un cantante, me gusta un poeta, me gusta, yo qué sé, pues una persona que tiene un programa político muy bueno, yo qué sé. No, es que aquí se trata de Dios. O lo tomas todo o lo dejas. Y el único que te puede dar la salvación es Él. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, dirá Jesucristo, capítulo 6 de San Juan, tiene vida eterna. El que coma mi cuerpo, aunque muera, yo lo resucitaré en el último día. Y todos nos vamos a morir, Bueno, entonces, claro, estamos hablando de Jesucristo y aquí ya lo dijo Simeón a María y a José cuando lo llevaron los 40 días de nacer, lo llevaron al templo, según prescribía la ley de Moisés.
Este niño, lo dijo proféticamente, será bandera discutida. La historia podemos dividirla en los que han seguido a Jesucristo y los que han perseguido a Jesucristo. O lo sigues o lo persigues. Quien no coge conmigo, dirá Jesús, desparrama. Quien no está conmigo está contra mí. Porque no hay camino intermedio, aquí no hay grises, aquí o lo aceptas o no lo aceptas. El aceptarlo a medias es no aceptarlo. O gente, bueno, yo creo en el cielo, yo creo pues en que hay que ayudar a los pobres, yo creo pues en que hay que recibir la comunión, pero no creo en el infierno, no creo en que hay que hacer penitencia, eso no lo creo. Pues entonces lo estás haciendo mentiroso. O crees todo o no crees nada, porque Dios no puede decir ninguna mentira. O lo crees todo o no crees nada. Si yo escribo un email a una persona y digo, a mí la letra, pues, X no me gusta, una suposición. Pero en ese email, esa persona, pues se llama, vamos a ver, Xavier, entonces, esa no la pongo, pues no llega al email. Le falta una letra, no llega, pues lo mismo. O lo crees todo o no crees nada, porque por una cosa que no creas, haces mentiroso a Dios. Entonces, otra cosa es que no lo entiendas, otra cosa es que te guste más, te guste menos, pero o creemos todo, porque, vuelvo a la frase, yo soy el camino, la verdad y la vida, lo hemos puesto por aquí en algunos sitios, por la casa. Entonces, Él es, y no es un camino, no es un líder religioso, más, no es una verdad, no es pues la vida de un hombre, no, es que Él es el único camino. No se puede llegar al cielo si no es por Cristo, no hay otro camino. No se puede ser feliz si no se vive a Cristo. Algunos no lo conocerán, bueno, Dios les dará las gracias por otro sitio. Él no es una verdad y hay muchas verdades, o una verdad para ti o para mí o para quien sea, no, es verdad para todo el mundo, aunque uno no lo quiera reconocer. Y la vida, pues lo mismo, no es una vida, sino es la vida, es la fuente de toda vida, es la fuente de toda verdad y es el único camino. Bueno, pues entonces vemos cómo en Cristo todo es absoluto, absoluto. No hay medias tintas. También Él contigo es absoluto. Te amó hasta el extremo. Dice la palabra de Dios, San Juan dice, llegado la hora, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo, hasta el extremo. Bueno, y la prueba está ahí en la cruz, ¿no? La cruz no es un sufrimiento así pasajero, no, es el extremo. Y en la cruz, morir. Y allí dice Jesús, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Inclinando la cabeza, expiró el espíritu y ahí cumplió todo. Lo ha dicho antes en Juan 4 a los apóstoles y a la samaritana. Yo tengo otro alimento, porque fueron a comprar comida, está hablando con la samaritana, llegaron, come maestro, y él les dice, siempre Jesús pasa del alimento material al alimento espiritual, pasa del agua del pozo de Jacob con la samaritana al agua viva que le quiere dar, que es el Espíritu Santo. Entonces dice, yo tengo otro alimento, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre y cumplir su obra y acabar su obra. Y así fue. ¿Dónde la acabó? En la cruz. Nos amó, te amó hasta el extremo. Por eso San Pablo dirá, me amó y se entregó por mí. Entonces, ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma ha muerto por ti, solamente Jesucristo. Más aún, Él, en cuanto Dios y en cuanto hombre, porque tenía todo el poder de pasar toda la sabiduría, digamos, de su naturaleza divina a la naturaleza humana, cuando Él quería, porque también tenía ignorancias, porque Él quería. Pues no sé, Jesús podía de niño ya
salir hablando hebreo, arameo, pero seguro que María y José le enseñarían a hablar, ¿no? Pero como Dios podía ya de esto, pero muchas cosas no quiso, como dice Filipenses, pasó como un hombre cualquiera, Pero había cosas que no, ahí él utilizaba su naturaleza divina. Resucitar a un muerto, un hombre no lo puede hacer, pero Dios sí. Dar la vida, el caminar a un paralítico, ¿no? Entonces, pues eso no lo puede hacer un hombre. En cambio, él, primero al paralítico, aquel que lo bajan por unas cuerdas desde la azotea, lo ponen delante de Jesús, lo llevan 4 amigos, y lo que dice Jesús primero: tus pecados son perdonados. Y la gente dice, bueno, ¿cómo perdona los pecados? Solamente perdona a Dios. No creían que él fuera Dios. No creían. Y ese es el gran drama, pues cuando empieza a predicar, pues unos lo aceptan y otros no lo aceptan. Y la gente importante y de más categoría socialmente no lo aceptan. Bueno, pues entonces hacen perdonan los pecados, se escandalizan, dice, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, coge tu camilla, le dice al pálido, levántate y vete a tu casa. Entonces, y aun con todo eso no creyeron. Bueno, porque cuando uno se cierra y se enceguece, pues aunque resucite un muerto, pues no van a creer. Bueno, entonces este niño, este joven, pasó 30 años oculto. Bueno, oculto en su pueblo y haciendo las cosas que hace un niño, jugando, yendo a la sinagoga, pues le enseñaría mejor a alguien a leer, y después a trabajar en la carpintería. En sí, la palabra en griego es tectón, significa artesano, pero un artesano era también un carpintero, porque hacían de todo. No había como ahora especialistas para esto, para lo otro, sino uno se dedicaba. Y además un artesano, un carpintero de tercera categoría. ¿Por qué? Porque si fuera una carpintería normal o importante, cuando hubieran a los 40 días a llevar a este niño, a presentarlo al templo, según la ley de Moisés, hubieran llevado una oveja o un buey, yo qué sé, alguna cosa más de categoría, pero llevaron la ofrenda de los pobres, 2 palomitas, 2 pichones, los pobres. Luego la carpintería, pues iría así con sal. Bueno, pues vemos 30 años. Pues qué misterio también, ¿no? Y todo es voluntad del Padre. Jesucristo dice, en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que viere hacer al Padre. Yo no hago nada que no vea hacer al Padre. Es decir, esto está en Juan 5, 19. Es decir, todo se mueve de niño, de joven, siempre mirando al Padre. También, pues, lo que habla, todo lo que dice Jesús es referente al Padre, porque Él procede del Padre. Y dice así en Juan 12, 50, el Padre me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Lo que he de decir y cómo he de hablar. Es decir, no digo nada que no oiga decir al Padre. Bien, y ya vemos, pues, cómo la primera, podríamos decir, catequesis que sabemos que da a sus padres, María y José. José era padre adoptivo porque él fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. La primera catequesis y las primeras palabras de Jesús que conocemos, que están en el Evangelio, después de pues perderse o irse, cuando tenía 12 años,
en esas peregrinaciones obligatorias que había que ir a Jerusalén. Ellos estaban muy lejos, iban en caravanas en varios días y bueno, pues vuelven y María pensaba que volvía a Nazaret, volvía con su padre José, y José pensaba que iba con la madre, y bueno, cuando se encuentran en alguna parada, digo, ¿dónde está el niño? No, el niño está contigo. No, que está contigo. No, pues preguntan a la familia y vuelven a Jerusalén, y ahí está con los doctores de la ley, escuchando y también hablando. Y entonces le dice María, todo esto ya lo conocemos, pero bueno, es bueno refrescarlo. Tu padre y yo te buscábamos angustiados, ya han pasado 3 días. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. ¿Por qué nos has hecho esto? Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Es normal. Humanamente es normal, pero para Cristo las cosas a veces humanamente normales no son normales. San Pedro no entendía que muriera en la cruz y le corrige, pero Jesús lo tiene que reemprender. Pero bueno, y entonces Jesús dice las primeras palabras: ¿por qué me buscabais angustiados? ¿No sabíais que me tengo que ocupar de las cosas de mi Padre? De mi Padre. Entonces Jesús, escogiendo a esos 12 amigos, a los 12 apóstoles, también era un incomprendido. Ellos pensaban que iba a ser pues como un emperador, como César Augusto, y que ellos van a ser sus ministros, sentarse a su derecha, a la izquierda, y ahí mandar sobre todo pues el territorio. Bueno, entonces mi reino no es de este mundo. Entonces también pues muchas cosas no las entendían, pero Jesús tenía paciencia, tenía misericordia, los había escogido y los amó y vivían con él, y algunos estaban casados, dejaron todo, y los que eran pescadores dejaron la barca, dejaron las redes, todo por Jesucristo. Y bueno, pues aquí las hermanas están consagradas, pues también han dejado por Jesucristo su familia, han dejado formar una familia, los sacerdotes lo mismo. Bueno, y todo el mundo pues tiene que dejar cosas por Jesucristo, tiene que dejar cosas por Jesucristo. Bueno, Jesús llega a decir, Felipe le decía, muéstranos al Padre, porque él hablaba de tal manera del Padre que se quedaban con la boca abierta. Muéstranos al Padre y eso ya nos basta. Y entonces dice, tanto tiempo conmigo y no me conoces, el Padre y yo somos uno. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 10:30. Quien me ha visto a mí, me ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Bueno, pues también nosotros tenemos que ser uno con Jesucristo, y al ser uno con Jesucristo somos uno con el Padre y con el Espíritu Santo. También dirá en Juan 14:11, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y bueno, pues Jesús se retiraba por las noches a orar, y a orar con su Padre Dios. Por el día, en los 3 últimos años, que cuando ya salió de su pueblo, rezaba por la noche y por el día predicaba. Y caminaba predicando la palabra de Dios y predicando pues el reino de Dios. Entonces yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Juan 14:11. Y bueno, San Pedro, como decía antes, en un momento le corrige, porque Jesús habla de su pasión. El Hijo del Hombre tiene que subir a Jerusalén. Jerusalén está en una montaña. Esa montaña se llama Sión. La gente dice, bueno, eso de Sión, que sale tanto en los salmos, ¿qué es Sión? Sión es una montaña. ¿Y por qué es importante esa montaña? Porque hay una ciudad encima. ¿Y cuál ciudad es la más importante de Israel? Jerusalén. Bueno, entonces va subiendo a Jerusalén, tiene que subir a Jerusalén, pero allí tiene que ser rechazado, tiene que ser juzgado, tiene que ser crucificado, pero tranquilos, al tercer día resucitará. San Pedro lo coge aparte y dice, no, maestro, eso no te puede pasar a ti, eso no entra dentro de nuestros planes, nosotros no te hemos seguido para que te maten así. Y Jesús tiene palabras fuertes, apártate de mí, Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás,
tú piensas como los hombres, no como Dios. Bien, pues entonces Jesús sabe perfectamente que va a la muerte, y va a la muerte por ti, y va a la muerte por mí. No murió así como un soldado, ¡pum!, lo matan, muero por la patria. Bueno, ha muerto un soldado por la patria. Está bien, pero no es así. Cuando se desangraba en la cruz se acordaba de ti. Por eso Jesucristo no es uno más. Jesucristo es, digamos, Dios, y Dios es todo. Entonces, a Dios, como dice la canción, corazones partidos, yo no los quiero, que cuando doy el mío, lo doy entero. Bueno, pues entonces, el Padre quiere que sea el Salvador del mundo. Y que el Padre quiere, pues, que ya solamente haya un sacrificio. Se acabaron los sacrificios de ovejas, de palomas, de toros, se acabaron. Ahora es solamente un sacrificio. ¿Cuál va a ser el sacrificio? Pues el Hijo. Igual los santos padres veían, igual que Abraham llevaba a su hijo Isaac a sacrificarlo al monte Moria, pero al final Dios no quería que se sacrificara a su hijo, pero lo puso a prueba de obediencia. A ver, era el único hijo, era el hijo de la promesa. Además, había nacido pues de su madre, que ya no podía tener hijos, Sara. Y bueno, pues Abraham estaba contentísimo. Además tenía una promesa, va a tener una descendencia impresionante, igual que las estrellas, igual que las arenas de las playas marinas, así va a ser tu descendencia. Bueno, si tengo un hijo y ya lo tengo que matar, ¿qué descendencia voy a tener? Pero obedece y lo lleva. Después ya el Señor le dice, no le hagas daño, ahora veo que eres obediente, y no lo mata. Bueno, pero en este caso no fue así. Entonces Jesús dice, el cáliz que me ha preparado mi Padre, el cáliz es el sufrimiento, es toda la pasión. El cáliz que me ha preparado mi Padre, ¿no lo voy a beber? Es decir, ¿no voy a ir a la cruz si el Padre lo quiere? Pues claro que voy a ir a la cruz. Y llega un momento que se siente abandonado por el Padre, aunque él sabe que no le abandona, pero su sentimiento como hombre, su sensibilidad, pues dirá, Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, pues el cáliz que me ha preparado mi Padre está en Juan 18, 11. No lo voy a beber. Bueno, pues así va Jesús, en obediencia siempre al Padre. Y bueno, pues aquí las religiosas también tienen que ver pues la voluntad del Padre en el superior, y también nosotros tenemos que ver la voluntad de Dios en los superiores, en el Papa, en los obispos, siempre que nos hablen lo que dice la Iglesia y la tradición y el magisterio de la Iglesia, claro. Bien, entonces Jesús da a conocer lo que oye al Padre, y ya nos dice, ya no te llamo siervo. Y sí somos siervos, todos somos siervos de Dios, todos somos esclavos del Señor, como la Virgen. Pero Jesús se ha hecho hombre y se ha hecho amigo de los hombres. Y puede ser su amigo si tú lo reconoces como amigo. Entonces dice en Juan 15, 15, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer. Bueno, entonces estamos hablando de una persona que ha venido a la tierra y que nadie te ha amado como esa persona, ni tu padre, ni tu madre, ni tu marido, ni tu mujer, ni tu novio, ni tu novia. Es decir, nadie te ama como Dios. Y dice también en Juan 15, continúa, no sois vosotros los que me habéis elegido, sino yo soy quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. 15, 16. Entonces, Él tiene un plan para ti, un plan para ti. También hay otro
que se rebeló contra Dios, que tiene un plan para ti, que es el demonio. También hablaremos de él, porque él ha venido a deshacer las obras del demonio. Para eso viene este niño, para esto viene Jesucristo, se hace hombre. Entonces tiene un plan para ti, un plan que pasa siempre por la soberbia, el no aceptar lo que dice Dios, no aceptar lo que dicen los superiores, no aceptar lo que pues está prescrito por el Señor. Bueno, pues vemos a Jesús como viene a la tierra, vemos su procedencia, es Dios hecho hombre, es engendrado, no creado por el Padre, en cuanto Dios, después ya, en cuanto hombre, sí que es creado. Pero es solamente una persona divina que tiene dos naturalezas, naturaleza humana, lo estamos viendo, y también naturaleza divina. Es decir, que se mueve con su naturaleza humana y también con su naturaleza divina. Bien, pues a Él sea la gloria, a Él sea el poder y el honor, a Él sea nuestra vida y a Él sea pues todas nuestras cosas, nuestro pensamiento, nuestras acciones, porque para Él hemos nacido. Como dice Santa Teresa de Jesús, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis hacer de mí? Señor, en tus manos estoy. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuente tranquila y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo y por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verde pradera me hace recostar. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por año sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar.